a las personas que se sumaron finalmente, las últimas personas que llegaron a la sala. Discúlpenme si me voy distrayendo porque voy mirando si solicitan admisión, ingreso a la sala. ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos? Vamos a ir empezando con el encuentro de hoy, de este fin de semana largo que nos tocó interrumpir con este encuentro, pero vamos a focalizar en algunos aspectos que nos parecía importante no dejar pasar, trabajar y tener la oportunidad de poder compartir entre todas. ¿Querés que pasemos la diapo, Silvi? Para, que lo quise pasar de acá y... La intención del encuentro de hoy es trabajar sobre dos cuestiones centrales que quizás son un poco adelantadas para algunos grupos, pero podemos ir anticipando. Sabemos que algunos otros grupos han avanzado bastante y ya están pensando en empezar a dar cierre al proceso. Otros grupos están en procesos más iniciáticos, otros están en procesos de análisis, pero nos parecía importante sí darles lugar a conversar sobre estas cuestiones para que en el momento en que sea que ustedes estén en esta instancia no sientan que nunca lo han conversado, que nunca han tenido la oportunidad de pensarlo con otras personas, ¿no? Básicamente nosotros vamos a trabajar en el encuentro de hoy sobre dos cuestiones. Una que tiene que ver con cómo pensar algunos criterios, algunas pautas para poder realizar un proceso de autoevaluación del trabajo final de licenciatura. Una vez que ustedes tengan un borrador, una estructura general del TFL, puedan pensar con qué criterios consideramos la adecuación de ese trabajo final de licenciatura. Eso yo les voy a compartir ahora en el chat, un enlace a un instrumento de autoevaluación que hemos organizado para que ustedes tengan, les vaya quedando asentados algunos ítems, algunos tips, si se quiere, para esta autoevaluación. La otra cuestión sobre la que vamos a trabajar tiene que ver con algunos elementos que uno considera en la preparación de la defensa oral. Ustedes saben que para finalizar la licenciatura hay dos grandes instancias. Una es la presentación del escrito del TFL y la otra es la instancia oral, la defensa de ese trabajo escrito ante un tribunal. Entonces, en el encuentro de hoy nos vamos a detener un poco en cada uno de esos aspectos. Antes que nada, les voy a compartir el enlace a las orientaciones, así las tienen a mano. Comparto ahora en el chat. ¿Lo pudieron ver? Analía pregunta si se va a compartir la presentación. Sí, vamos a subir la grabación, la presentación, y además voy a subir estas orientaciones también en ese mismo Drive para que lo tengan a disposición. No sé si pudieron acceder, si les permite acceder el enlace. Sí, se ve bien. Perfecto. Pasamos, Silvi. Bueno. Bien, entonces nos vamos a detener primero en la revisión del trabajo final de licenciatura. Vamos a recuperar algunas cuestiones generales de esta autoevaluación y después vamos a trabajar sobre algunos aspectos específicos de los distintos apartados que componen un trabajo final de licenciatura. Empezamos entonces por los aspectos generales, globales, una mirada global sobre el trabajo final de licenciatura. Pasamos, Silvia. Bien. Ahí. Lo primero que nosotros aconsejamos cuando ustedes tengan un borrador del escrito total, ¿no? Cuando tengan una estructura general de la tesis, no la versión final, ya refinada, revisada, pulida, sino una estructura general que les permita tener un panorama general global de lo que están diciendo en su afirmación, en su trabajo final de licenciatura. Cuando ustedes leen ese borrador entero, completo, de corrido, lo leen entero, en una sola tirada, digamos, se tienen que preguntar si en esa lectura se comprende el objetivo fundamental de la tesis. Intentar posicionarse como un lector externo. Si ustedes leen eso, ¿entienden cuál es el tema central, el objetivo central, la afirmación de tesis en ese escrito?
¿Produce el trabajo una sensación de unidad? De modo tal que se pasa de un tema a otro sin dificultad y se percibe un discurso coherente. ¿Sí? Uno lee esa tesis y se da cuenta cuál es el tema y se da cuenta de cuáles son las interrelaciones entre los distintos apartados que está trabajando. La organización y secuenciación de los contenidos, los capítulos, los apartados, los subtítulos que hemos seleccionado, que hemos construido, ¿son útiles? ¿Son apropiados para nuestros objetivos? La decisión que hemos tomado en torno a cómo secuenciar esos contenidos es adecuada, le permite al lector entender lo que queremos comunicar. Las conexiones entre los distintos apartados son suficientemente claras y explícitas. Muchas veces lo que pasa es que para quien hizo la tesis, para quien escribió el trabajo final de licenciatura, hay ciertas relaciones que son obvias, porque las tiene en la cabeza, porque viene hace mucho tiempo que está pensando en esas relaciones, que está pensando esos vínculos de su objeto. Pero para quien lee, no necesariamente eso es tan transparente. Si piensen que quien lee, en el caso de ustedes, el tribunal, va a leer una vez ese trabajo. Entonces las relaciones tienen que ser explícitas, tienen que ser claras. Ustedes tienen que intentar, discúlpenme que admito, tienen que intentar orientar y explicitar a quien lee cuáles son las relaciones entre esos distintos apartados que ustedes están proponiendo, que ustedes están diciendo. En algún sentido, cada vez que ustedes van a introducir una idea, un apartado, es explicitar cuál es la relación con lo que vienen diciendo y cómo aporta ese apartado a la afirmación de tesis o al objetivo general que se propusieron. Si se omiten, otra pregunta que uno se puede realizar es si hay ciertas ideas, lo que estaba diciendo antes, son omitidas, no son suficientemente explícitas, o en algunos otros casos las ideas son excesivamente reiteradas, ¿no? Reiteramos una y otra vez lo mismo, lo que logra que al lector de alguna manera se canse de escuchar la misma idea. Hay que lograr un cierto equilibrio entre explicitar, explicar, orientar al lector sin reiterar una y otra vez la misma idea hasta producir cansancio ante la reiteración para quien está leyendo. Entonces, esto es una pregunta global. ¿Se entiende lo que queremos decir? ¿Se enfatiza cuál es nuestra afirmación general? ¿Las relaciones entre las partes son claras para quien lee? Siempre intentando posicionarse en el lugar del lector. ¿Son claras las relaciones de los distintos apartados? ¿Son explícitas esas relaciones? ¿Logramos encontrar un equilibrio entre lo que decimos y lo que no reiteramos excesivamente? Eso siempre en la lectura global, total del trabajo. ¿Pasamos, Silvi? Otra de las preguntas que uno se puede formular cuando está evaluando, está autoevaluando su propio trabajo, tiene que ver con el equilibrio entre las partes, ¿no? Entonces, un autor que es Sabino, que yo le subí el capítulo ahí también al Drive, por si lo quieren consultar, es un texto que es muy pragmático, ¿no? Que se va a detener no en discusiones teóricas o sobre lo que es una investigación, sino dando ciertas pautas más ligadas a los consejos prácticos. Lo tienen ahí a disposición en el Drive. Este autor va a decir que un criterio básico para juzgar las características de un trabajo final es el equilibrio entre sus partes, ¿no? Que es necesario pensar y proponerse lograr una armonía que dé cuenta efectivamente de cuáles son las partes más importantes, cuáles son las ideas subordinadas y que eso se exprese en el escrito. Muchas veces lo que les va a pasar probablemente es que haya cuestiones que son interesantes, que son importantes, pero que no son tan importantes para la tesis, para la idea que ustedes quieren sostener. Entonces a veces nos pasa cuando vamos escribiendo que de alguna manera nos distraemos con alguna idea que nos parece atractiva, pero que no es sustantiva para nuestra tesis. Entonces uno ahí en la escritura tiene que revisar el equilibrio general de la tesis. Este autor va a decir, creo que Silvia también lo ha comentado en alguno de los encuentros, la necesidad de, aunque no es una cuestión solamente cuantitativa de cantidad de páginas, sí es necesario lograr también un equilibrio en términos cuantitativos, ¿no? Por ejemplo, los capítulos tienen que tener relativamente una extensión similar, ¿sí? No es que tienen que tener exactamente la misma cantidad de páginas, pero sí es razonable
que haya una cierta armonía entre los distintos capítulos y apartados que uno escribe en una tesis. Y si no, es recomendable anticiparle o explicarle al lector por qué un capítulo tiene una extensión y otro capítulo tiene otra extensión. Porque para el lector, para quien lee, hay algo de la desarmonía cuando uno ve que un capítulo tiene 5 páginas y el otro 25. Hay algo que genera ruido en quien lee. Entonces eso es otro de los criterios que uno puede tener en cuenta cuando está autoevaluándose, revisando la producción de su propio texto. El equilibrio entre las partes que lo componen. Pasamos, Silvi. La otra pregunta fundamental es preguntarse si los datos que presentamos, los datos que construimos, son suficientes para sostener las conclusiones que estamos incluyendo en nuestra tesis, en nuestro trabajo final de licenciatura. O sea, si los datos que tenemos sostienen la afirmación de tesis. Si lo que decimos lo podemos sostener a partir de los datos construidos en el trabajo de campo. Y esto es un aspecto importante porque nuevamente Sabino va a decir que hay cuestiones que no las resuelve la redacción. Que hay momentos en que nos encontramos que no podemos resolver cuestiones de escritura y que lo que nos está pasando es que hay fallas metodológicas previas. Si sobre una temática no hicimos suficiente trabajo de campo, no lo podemos resolver a posteriori con la escritura. Si no tenemos datos suficientes sobre un determinado tema, no podemos dar cuenta de ese tema, no podemos desarrollarlo de manera suficiente en nuestro escrito, ¿no? Esto también en vinculación con el equilibrio. Si yo tengo una entrevista en donde alguien me dijo algo y de ahí quiero hacer un análisis de un apartado, no lo voy a poder sostener probablemente porque ahí me quedó desequilibrado el trabajo de campo. Si se quiere una falla metodológica previa, lo que hay que revisar en este caso es el trabajo de campo o decidir que no vamos a trabajar ese tema y vamos a trabajar otro. Ese apartado me refiero, no el tema de la tesis, ¿no? Ahí hay que revisar que hay cuestiones del trabajo de campo que no nos va a resolver la escritura y que muchas veces pareciera que es un problema de redacción y es un problema en la construcción de datos. Entonces una pregunta central es, ¿los datos que construimos a través del trabajo de campo nos permiten sostener lo que estamos sosteniendo? ¿Podemos sostenerlo? ¿O necesitamos revisar qué es lo que vamos a afirmar y a través de qué datos? Silvi, pasamos. Otra de las preguntas generales es, en la lectura global de nuestro escrito, si el tono del manuscrito es adecuado, si se corresponde con el tipo de lenguaje que es adecuado para un trabajo final de licenciatura, es decir, un trabajo académico de investigación específicamente. Entonces, cabe preguntarnos si nuestro lenguaje es suficientemente claro, si es suficientemente preciso, nuevamente si lo que estamos afirmando lo podemos sostener empíricamente desde el trabajo de campo, si nuestro lenguaje es demasiado ampuloso, excesivamente recargado, excesivamente retórico o es excesivamente informal, excesivamente coloquial. Hay que lograr un equilibrio que nos vaya permitiendo construir un lenguaje académico propio de un trabajo final de licenciatura. Obviamente, esto ustedes ya lo saben, es una cuestión, solo un recordatorio, usar algunas estrategias para revisar posibles errores ortográficos o gramaticales, ¿sí? Tener cuidado en esa revisión, si se quiere más formal, pero muy relevante. Ustedes saben que existen algunos programas, si ustedes ponen corrector gramatical o corrector ortográfico, van a encontrar en línea un conjunto de programas que hacen esa revisión, que por supuesto que no es 100% confiable, que requiere de un uso atento, controlado, no es fiable en el 100%, pero sí identifica algunos errores generales, algunas cuestiones que nos puede permitir ir puliendo esa escritura y evitar errores gramaticales sobre todo. La otra cuestión que es importante que ustedes revisen antes de presentar el TFL es si están respetando las normas de citación, la estructura y la extensión que esté establecida por reglamento, ¿no? Entonces, ahí volver al reglamento, revisar qué es lo que dice el reglamento, cuál es la estructura propuesta,
cuál es la extensión propuesta y cuáles son las normas de citación, sobre todo, que están establecidas por reglamento, ¿sí? Que eso es una condición para su presentación. ¿Pasamos, Silvi? Profe, perdón. ¿En reglamento te referís al que nos compartieron de la UPC? Exacto. ¿O a las normas APA? Fíjense que en el reglamento dice qué normas APA hay que respetar. Gracias, profe. ¿Sí? Porque normas APA, ustedes saben, las normas APA salen versiones todos los años, ¿no? No todos los años, cada tantos años se renuevan y cambian los criterios de citación de las normas APA. En el reglamento se establece unas normas de citación específicas. Ustedes tienen que remitirse para hacer las citas a lo que plantea el reglamento. De todas maneras, no es, si ustedes usan otras normas APA, mientras consideren de manera puntillosa los criterios de citación, sea la norma APA 2017, las 2014, cualquiera que ustedes utilicen, va a ser adecuado. No es que nos vamos a poner tan en fino con eso, pero sí es importante que hagan una lectura del reglamento para tener en cuenta todo lo que involucran las normas, ¿no? Además de la bibliografía, la manera en que los datos se incorporan en el cuerpo del texto. Sí, Mariana. Sí, tiene que ver, hola, buenos días, tiene que ver con el tema del reglamento y lo que nosotros tenemos en la resolución, que habíamos hablado de que era una resolución vieja, ¿viste? Y entonces, bueno, en función de eso, más allá de que las normas APA han cambiado desde la fecha de la resolución, también decía otras cosas que habíamos quedado como encerrar acá, que tenían que ver con las formatos de entrega, que no están, digamos, están clarísimos en la resolución, pero que son impracticables. Entonces, bueno, para que nos aclaren eso. Eso a mí, no sé, Silvina les va a poder informar mejor, creo que no está establecido cuál va a ser la forma de entrega. Lo más probable es que sea una entrega digital a través de un correo electrónico. Es lo más probable que sea, es el mecanismo que es el que está haciendo en todos lados. De todas maneras, eso seguramente Silvina se nos informa en su momento. Sí, lo que me parece importante tener presente en el reglamento, acordemos esto, ¿no? Lo que tienen que respetar del reglamento es citar normas APA, sean las que están en ese reglamento o sean algunas más actualizadas, pero no para atrás, ¿sí? Normas APA a partir de lo que establece el reglamento, la extensión y la estructura. Las formas de presentación se las van a informar un poco más adelante, supongo, específicamente cuál va a ser el mecanismo, ¿no? Que seguramente es a través de correo electrónico, pero se los van a informar institucionalmente. Estamos, perdón. Sí. Estamos terminando de resolver, porque en la antigua resolución pedían varias copias impresas, y entonces está terminando de resolver si va a ser solo digital o si se va a pedir una copia para que se acerque a la UPC, pero todavía no. Ya en breve, en pocos días, vamos a terminar de resolver eso y también cómo tienen que hacer, cuántos días tiene el tribunal y demás, pero ya en breve les acercaremos información respecto a eso. Perfecto, gracias Silvi. Entonces, para que quede claro, les van a informar el mecanismo de presentación. Eso no lo tengan en cuenta del reglamento porque está claramente desactualizado. Vamos a esperar la actualización de esa parte. Sí, cuestiones de estructura y de citar normas APAS y la extensión. Esos tres aspectos sí los consideramos del... Profesora, perdón, molesto, yo interrumpo. ¿El reglamento se puede volver a compartir con las observaciones que ustedes están diciendo para uno tener guía? Porque uno va construyendo, pero a su vez necesita una guía clara al momento, digamos, de evaluar qué es lo que van a tener en cuenta, aparte de lo que usted nos está diciendo. Bien. Eso, lo que vamos a tener en cuenta, recuerden que hay un instructivo para la presentación de TFL, que ahí ya hay algunas pautas más específicas. O sea, ustedes tienen que tener en cuenta el reglamento, el instructivo, que da algunas pautas más específicas en relación a la licenciatura en particular, y lo que les va a hacer llegar Silvina en los próximos días, que tiene que ver con la presentación en sentido estricto. El momento en que ustedes entregan el trabajo, ¿sí? El TFL. No sé si con eso respondo a tu pregunta, Sandra. ¿Sí? Bien.
Creo que había alguna pregunta en el chat. Vamos a ver, creo que Fernando. Fernando pregunta, ¿y las fechas? Silvi. No hay una fecha, digamos, ustedes entregan. Lo que sí hay después es cuando ustedes tengan el trabajo, lo entregan, lo presentan y hay un tiempo determinado para que el tribunal lea y se los convoque las convoque para la defensa oral. Pero no es que hay un turno en el que se presenta, sino que cuando lo tienen listo, lo presentan y de ahí empieza a correr el tiempo que el tribunal tiene, que eso va a salir todo informado en este correo, en este mensaje que haremos con Vero desde la coordinación de UPC también, respecto a estas formalidades de cómo se presenta, qué tiempo tiene el tribunal, cómo son los pasos a seguir para la presentación, tanto para la presentación escrita como para la presentación oral. Perfecto. Ahí comparto el reglamento que están pidiendo los enlaces. Así les queda a mano. Bien. Lo que tenemos hasta ahora, ahí fíjense si pueden ingresar el instructivo y el reglamento. Eso, de todas maneras, acuérdense que lo tienen en el drive de TFL que usamos en el segundo cuatrimestre. Ahí también está eso. Y en el aula virtual del taller está el reglamento también cargado por si lo necesitan en algún momento, lo vuelven a perder de vista. Karina, veo tu manito ahí. Sí, no, es con respecto al tipo de fuente, tamaño, márgenes. Yo no me acuerdo, a lo mejor está en el reglamento, perdón, sí. Sí, está ahí, La verdad es que no recuerdo, debe estar en el reglamento, no lo tengo presente, pero suele ser o Arial o Time New Roman, el tamaño fuente 12, márgenes normales, interlineado 1,5. Suele ser lo más habitual. Bien, sí, como Acá nos dice Silvina que está en el reglamento. Gracias. Sí. Bien, seguimos con la autoevaluación, con algunos aspectos específicos, ¿sí? Hasta acá que veníamos hablando, uno hace una lectura global de su trabajo cuando tiene un borrador general y dice, bueno, a ver, antes de avanzar a lo fino me tengo que hacer algunas preguntas globales. A ver, el sentido global de mi trabajo, algunas dificultades estructurales, qué pasó con el trabajo de campo, cómo se expresa el trabajo de campo, cómo está estructurado nuestro trabajo en general. Vamos a hacer algunas consideraciones ahora sobre lo que tiene que ir en los distintos apartados del TFL. ¿Sí? Como, si ustedes se fijan en lo que yo les compartí, es como una checklist, ¿no? Para ir marcando qué cosas uno va viendo que ya están resueltas y pasamos. Vamos entonces a las cuestiones específicas. En la portada, ¿qué tienen que fijarse? Antes que nada, que el título represente de manera adecuada el contenido abordado en el TFL. ¿Sí? Ustedes recuerden que desde el proyecto a la presentación del TFL hay sutilezas que se modifican. De tema no podemos cambiar, el tema es el que está aprobado en el proyecto, no nos podemos cambiar el problema, digamos, pero siempre hay alguna cuestión que se afina. Entonces, lo que uno tiene que verificar es que efectivamente el título que va a incorporar sea representativo de lo que efectivamente trabajamos en nuestro TFL, ¿no? Es casi una de las últimas cosas que uno revisa. ¿Quedó preciso? ¿Quedó adecuado? Bien, perfecto. Lo marcamos como listo. ¿Qué información va en la portada? El título de la primera página, ¿no? El título del TFL, la carrera y dependencia institucional, el apellido y nombre de los integrantes del grupo o de la persona que presenta el trabajo, si corresponde el apellido y nombre de la directora o del director y el año en que se presenta ese trabajo. Año y mes puede ser en que ustedes presentan el trabajo. ¿Pasamos, Silvi? Vamos. Esa es de las cuestiones más formales, ¿no? En la introducción, ¿qué nos podemos preguntar? Una vez que tenemos una introducción hecha, lo primero que nos tenemos que preguntar es si en el escrito que presentamos al introducir nuestro trabajo se identifica claramente el objeto de estudio.
no el tema en general. En la introducción, quien lee tiene que tener desde el vamos claro cuál es específicamente la pregunta problema, el tema específico que abordamos en nuestro trabajo. Nosotros les sugerimos que eso sea expresado a través de la afirmación de tesis. Vieron que veníamos trabajando, ¿no? ¿Cuál es la afirmación que ustedes van a sostener sobre una temática específica? ¿Sí? Entonces tiene que ser muy claro desde el inicio cuál es el tema específico que ustedes están abordando. Nosotros sugerimos, aunque no es obligatorio, es una sugerencia, incorporar alguna referencia a la historia de la investigación. La historia de la investigación es cómo llegamos nosotros a formularnos esa pregunta y también cuáles son las transformaciones que esa pregunta fue sufriendo. Cómo se fue transformando a medida que nosotros fuimos revisando nuestro proceso de investigación, que fuimos avanzando en nuestro proceso de investigación. Eso en general de lo que da cuenta es de una característica importante en la investigación, que es la reflexividad. Es decir, la capacidad que tenemos de revisar a partir del trabajo de campo y a partir de las lecturas teóricas que vamos haciendo, la manera en que pensamos nuestro objeto. Cómo fuimos dándole vueltas, eso de que uno le va dando vueltas y otra vuelta de tuerca y vuelve y viene y va, esa construcción da cuenta de la reflexividad del investigador y se expresa en la historia de la investigación. No es que tiene que ser extremadamente extenso, por supuesto, sino que uno puede tomar algunos ítems, algunos momentos que explican de qué manera llegamos al problema que finalmente presentamos en nuestro trabajo. ¿Por qué nos parecía importante? ¿Desde dónde nació nuestra pregunta? Si es una pregunta que surge desde la práctica, desde nuestra práctica en la gestión, desde nuestra práctica en la docencia, desde una pregunta teórica, desde una discusión que se dio en un espacio de la diplomatura y nos quedó dando vueltas, ¿no? Entonces dar un poco cuenta, explicarle a quien lee de dónde viene esa pregunta, ese interés. La otra cuestión que es importante, por supuesto, es fundamental porque es relevante el tema que nos proponemos en nuestra investigación, justificar por qué merece ser investigada esa problemática. La otra cuestión que no puede estar ausente en una introducción es la anticipación del escrito, ¿no? Cómo vamos a continuar nuestro escrito. En la introducción siempre nos va a decir este análisis que nosotros realizamos sobre tal tema y nos que formulamos esta pregunta y que consideramos tal cosa, lo organizamos en 4 capítulos, en 2 capítulos. En un capítulo, en el primero trabajamos tal cosa, en el segundo tal cosa, en el tercero tal otra. Mariana. No, yo me quedé pegada, digamos, todavía, gracioso, pero no hemos escrito todavía algo que podamos decir, bueno, acá está, voy a leer, ni siquiera ese primero que dijiste vos. Pero me quedé pensando en la posibilidad de los capítulos desparejos, en esto de que a veces realmente es pertinente. Esas cuestiones así se explican en este momento, ¿verdad? En esta introducción, donde decís, se van a observar que hay un capítulo que tiene que ver con esto. Esa. Bien. ¿Estás muda? Bueno. Perdón. Es recomendable que esté anticipado, que uno pueda... No es que no puedan haber capítulos desparejos, ¿no? Cuantitativamente, pero sí que uno le anticipa al lector para que el lector no esté esperando que la cosa siga y de repente se corta, ¿no? Que uno le dé cuenta de por qué tomó esa decisión y por qué, aún siendo desequilibrado, decide considerarlos como capítulos equivalentes. ¿Sí? Porque yo, si tengo mucha menos información, decido que esto igual es un capítulo, entonces, no un apartado, por ejemplo, ¿sí? Explicarlo. Definitivamente la introducción va al final. Totalmente. Recuerden eso, la introducción es lo último que se escribe. Ustedes no pueden, uno va haciendo introducciones tentativas que nos permiten organizar la estructura del trabajo. Pero la versión final de la introducción es lo último que se escribe. Es cuando yo ya sé en qué devino mi trabajo. Ustedes habrán ido notando en este proceso que en realidad es un proceso muy incierto, que uno no tiene muy claro dónde va a terminar, que a medida que va avanzando, va transformándose, la cosa va cambiando, va tomando decisiones, y por eso hay mucha distancia entre lo que se presenta en un proyecto y el informe final. Entonces, la introducción es lo último que escribimos una vez que tenemos construido el objeto en su totalidad y le podemos decir al lector, nosotros lo que pudimos hacer fue esto,
lo que decidimos hacer fue esto, y lo organizamos de esta manera. Entonces, sí, ¿Y el resumen, profe? ¿Y el resumen entonces no sería también una compilación de lo que vos hiciste en todo el proyecto? el resumen tiene otras características. El resumen, eso es fácil lo pueden googlear, pero en el resumen uno pone, de manera sintética, por supuesto, cuál es el problema que construyó, cuáles son las preguntas que se formuló, cuáles son los objetivos que se formuló, cuál es la metodología que implementó y cuáles son los resultados que obtuvo. O sea, los datos que construyó, todo de manera sintética. En la introducción uno no pone los resultados, anticipa que los va a trabajar. ¿Sí? Es un texto con características distintas. Entre otras cosas, Perdón, más breve. perdón, Guadalupe. Sí, Analia. Sería como una especie de abstract. Es un abstract, el resumen. Bien, gracias. Fíjense, en todo caso, hoy no lo habíamos previsto, sino al final lo trabajamos, pero si ustedes buscan resumen académico, van a ver que hay como 3 puntos centrales que tienen que ver con identificar claramente cuáles fueron los objetivos, claramente cuáles fueron las metodologías implementadas y cuáles son los hallazgos que dieron por resultado su investigación. Eso es lo que va en el resumen. ¿Sí? Es un texto muchísimo más corto, en general tiene 200 palabras, o sea, son textos muy cortitos, son 2 o 3 párrafos nada más. Sí, profe, buenos días. Beatriz. Entonces, el resumen también hay que incluirlo dentro de la introducción o es aparte. No, el resumen se pone antes. Antes de la introducción. Fíjense en el reglamento, sí, va antes. Es un texto aparte. Bien. Gracias, profe. Sí, tienen razón. Había omitido el resumen que está en el reglamento. Después de la portada va el resumen con estas características y después el índice y después empezamos con la introducción. Claro, y lo que nosotros habíamos avanzado es en la introducción, haciendo un compilado de las cosas que fuimos haciendo, y yo pensé que ya estaba como definido, pero si hay que, nosotros continuamos con los capítulos, pero si hay que seguir incorporando cosas en la introducción, lo que me está diciendo ahora, entonces como que hay que volver a seguir construyendo, leer y después volver a la introducción. Exactamente. Está muy bien lo que ustedes hicieron. Uno avanza en la introducción como pensando en lo que va haciendo, ¿no? Entonces dice, bueno, analizamos tal cosa y lo va poniendo. Pero siempre al final del proceso, cuando ustedes dicen el capítulo 2 y 3 está listo, vuelven a la introducción para hacer las precisiones que sea necesario. Obviamente muchas de las cosas que ya hicieron las van a poder sostener, ¿no? Seguramente, pero es probable que hayan cuestiones más finas que necesiten refinar. Por ejemplo, pueden decir, solo por dar un ejemplo, que un apartado que tenían en el capítulo 2 lo pasan al capítulo 1, por algún motivo, para que sea más claro, por ejemplo. Entonces, en la introducción van a tener que hacer esa pequeña modificación cuando anticipen qué temas trabajan en cada capítulo. ¿Se entiende? Como ya hay que ir en la cosita más fina de ir refinando la escritura. Claro, en el capítulo 1 es como un antecedente marco teórico que nosotros estábamos armando. Entonces, en eso se está poniendo parte de la historia que usted está diciendo de esto, pero entonces todo eso después, cuando uno va construyendo capítulo a capítulo, después volvemos a retroalimentar la introducción, sería. Exactamente. Hacen una revisión de la introducción. ¿Seguimos? Sí, acá Silvina dice, la introducción se transita más que se construye. Sí, seguimos. Bien, sobre el capítulo teórico-metodológico. ¿Cómo evaluamos nuestro capítulo teórico? Después nos detenemos, había algunas preguntas, después nos detenemos en la cuestión del resumen. De todas maneras, lo del resumen es fácil de resolver porque uno googlea cómo hacer un resumen académico y van a ver 1.000.000 de páginas en donde les explican paso a paso cómo hacer un resumen académico. Y recuerden, el resumen no se puede hacer hasta que ustedes no terminan la tesis. Eso sí que es posterior a todo, como la introducción. Hasta que uno no tiene terminado el trabajo final de licenciatura, no puede avanzar en el resumen. Pero después, al final, si quieren, volvemos a cómo hacerlo, algunas pautas que podrían colaborar. Pasamos.
¿Qué tenemos en cuenta en el capítulo teórico-metodológico? Lo primero que nos tenemos que preguntar es si los antecedentes son pertinentes y relevantes. Si son adecuados, si son pertinentes, una tentación siempre con los antecedentes es poner todo lo que leímos. No se pone todo lo que leímos, sino solo aquellas cuestiones que resultan relevantes y pertinentes en relación a la investigación que finalmente realizamos. Ahí hacemos una selección en función de su relevancia. No todo lo que leímos, sino aquellos que resultan significativos para darle marco a nuestra investigación. Al mismo tiempo tienen que ser suficientes, ¿no? No puede ser un antecedente, tiene que ser una cantidad de antecedentes, un número de antecedentes que permitan encuadrar nuestra investigación en un conjunto de investigaciones que se desarrollan sobre esa temática en particular. El otro criterio importante es evitar la enumeración, ¿no? La enumeración, hacer los antecedentes como un listado de investigaciones, así como una hilera. Tal autor dice tal cosa, tal autor dice tal otra, tal autor dice tal otro, ¿no? Sino intentar integrarlos en función del aporte que representan para nuestro objeto de estudio. Entonces, por ejemplo, si uno ha construido una categoría sobre, no sé, las condiciones del trabajo docente en relación a la enseñanza o a la evaluación, recuperar todos los antecedentes que tienen que ver con las condiciones del trabajo docente. Después recuperar todos los antecedentes que tienen que ver con la práctica de evaluación. Irlos organizando en función de ciertas temáticas relevantes para nuestro tema, más que enumerarlos. ¿Sí? Esa sería la intención, esto lo hemos conversado también para el proyecto. La otra pregunta, por supuesto, tiene que ver si la selección de los referentes conceptuales es adecuada. Lo mismo que con los antecedentes, no es incorporar todo lo que leímos mientras hicimos la investigación, sino sobre lo que efectivamente usamos en nuestro trabajo de investigación. Rosana pregunta si tienen que haber antecedentes sobre cada categoría. No necesariamente. A veces hay categorías que construye el grupo y sobre las que no incorporamos antecedentes. Piensen que los antecedentes lo que hacen, piénsenlo así. ¿Cómo sé si es suficiente la cantidad de antecedentes? Porque me da un marco general de la situación de ese campo. ¿Cuánto se sabe sobre ese campo? ¿Qué se sabe sobre ese campo que es el tema de mi interés? Me permite tener un panorama sobre qué cosas se han estudiado que son significativas para mi trabajo. Qué cosas ya se saben sobre el tema que a mí me interesa. Pero no es que cada categoría tiene que tener sus antecedentes específicos. No se vuelvan locos en ese sentido. Locas. La selección de los referentes conceptuales es adecuada. Una es eso. Los referentes conceptuales no es incorporar todo lo que distintos autores han dicho sobre el tema, sino los referentes conceptuales que usamos en nuestra investigación. ¿Sí? No es que damos cuenta exhaustivamente de todo lo que se sabe, todo lo que los autores dijeron sobre una temática, sino fundamentalmente aquellas referencias conceptuales, aquellas teorías que nosotros usamos en el análisis. Ahí uno lo que hace es revisar todo lo que usamos en los capítulos analíticos, en los capítulos de desarrollo, ¿está en el apartado teórico-metodológico? Todo lo que ustedes usen para analizar tiene que estar en el capítulo teórico-metodológico. ¿Sí? Eso tiene que ver con la coherencia interna de la tesis, del trabajo final. Entonces ustedes revisan, miran los capítulos analíticos y dicen, ¿qué autores usé? Todos esos autores tienen que estar explicados en el capítulo teórico-metodológico, anticipados en el capítulo teórico-metodológico. Y nuevamente, su organización, en lo posible, evitar las enumeraciones, sino integrarlos a las razones por las que nos interesa recuperarlos en nuestro trabajo en particular. ¿Pasamos, Silvi? Sí. Bien, acá algunas cuestiones más específicas. Cuando ustedes miren su capítulo teórico-metodológico, tienen que revisar si el referente empírico es claro, si es claro cuál el recorte temporal que usaron, si está claro cuáles son las instituciones, los sujetos, las actividades, los documentos u otras fuentes que integraron su referente empírico. Desde el vamos, desde este lugar, tiene que estar incluido, anticipado, explicitado. Entonces, todo lo que
ustedes hayan trabajado después en los capítulos analíticos como referente empírico, es decir, con todos aquellos aspectos con los que hicieron trabajo de campo, tienen que estar explícitos en el capítulo teórico-metodológico. ¿Sí? Si usaron documentos, explicitarlo acá. Si hicieron observaciones, por ejemplo, ustedes toman como referente empírico una escuela, pero también fueron a acompañarlos a hacer alguna actividad por fuera de la escuela. Eso tiene que estar explicitado, ¿sí? Tienen que explicitar, y justificar la elección del paradigma o el enfoque que seleccionaron, el enfoque o el paradigma de investigación, y tienen que justificar el desarrollo de las estrategias metodológicas. Nos detenemos en este último punto sobre todo. Una cuestión importante es que en esta instancia solo incluyen las estrategias que desplegaron en el trabajo de campo. No lo que dijeron que iban a hacer en el proyecto, sino lo que efectivamente hicieron. Solo lo que hicieron. ¿Sí? Tendrán que explicar por qué hicieron unas cosas y no otras. Pero si ustedes en el proyecto pusieron que iban a hacer observaciones, entrevistas, análisis de documento y no sé qué más, y luego en el trabajo de campo efectivamente solo hicieron entrevistas, en este informe, en el trabajo final, lo que corresponde es poner hicieron entrevistas. Nada más, ¿sí? Entonces, ese cuidado es importante, solo incluir lo que efectivamente hicieron. En lo posible, hacer una descripción del desarrollo de esas estrategias, no solo enumerarlas, sino contar brevemente cómo fue el desarrollo de esas estrategias metodológicas. Ustedes recordarán que con Andy trabajaron, con la profe de metodología 2, trabajaron que las estrategias no se implementan, cual si fuera una técnica, sino que se desarrollan y que la información que uno obtiene tiene que ver fundamentalmente con el modo en que se despliegan. Entonces es importante no solo enumerarlas, sino describir cómo fue ese proceso de despliegue de las estrategias metodológicas. Cuando se refieran a la justificación de las estrategias metodológicas, es importante que justifiquen su selección, tanto en relación a su pertinencia para el paradigma que ustedes están posicionando, como su relevancia para dar cuenta de los objetivos propuestos. Es decir, si ustedes se preguntan por las representaciones de las docentes sobre una determinada cuestión, es muy pertinente usar entrevistas. Les tienen que explicar que eligieron usar entrevistas porque lo que les interesaba eran las representaciones en el marco de la etnografía, ¿no? Porque la entrevista es un instrumento pertinente para trabajar sobre las representaciones. Pasamos, Silvi. Bien. Pasemos un poco a los capítulos analíticos. Cuando ustedes vayan leyendo la tesis y vayan viendo cada uno de sus capítulos, una pregunta importante, central por supuesto, es si es claro para quien lee nuevamente cuál es la relación de ese capítulo con el objetivo general. O sea, cuál es el aporte de ese capítulo a la afirmación de tesis. Identificar claramente cuál es la categoría, la dimensión, el fenómeno que se aborda en ese capítulo y de qué manera aporta al objeto de estudio. Es importante también que se pregunten si su trabajo da cuenta del trabajo de campo que hicieron. ¿Sí? Recuerden que lo que ustedes hacen es un trabajo de investigación empírica. Entonces tienen que fijarse que incorporaron sistemáticamente los datos construidos a partir del trabajo, que su trabajo visibiliza, el escrito visibiliza el trabajo de campo relevante que realizaron. Y finalmente fijarse si los datos que ustedes van incorporando en su trabajo están referenciados con claridad y explícitamente, ¿no? Cada vez que ustedes toman una idea que emerge del trabajo de campo, tienen que poner la persona, la fecha de la entrevista, el lugar y la fecha de la observación, los datos del documento que analizan, no siempre cualquier dato que aparece
del trabajo de campo tiene que estar referenciado allí. El otro criterio central para evaluar los capítulos analíticos tienen que ver con las relaciones de las que ustedes logran dar cuenta entre los referentes conceptuales y el trabajo de campo. ¿Sí? Entonces, el capítulo analítico, recuerden, como venimos trabajando con la idea de categoría, lo que expresa es la relación entre algún tipo de conceptualización de marco teórico y los emergentes del trabajo de campo, lo que ustedes pueden ver en el trabajo de campo. Sí, Mariana. Hola, perdón, puede ser que esté medio preguntona, pero me quedo pensando en esto de referenciar los datos, que digamos que estás nombrando hace un rato, y ahí pregunto si pueden ser datos, digamos, encuesta realizada en la escuela 1, si hace falta poner en la escuela, no sé, Juan de los Palotes, ¿hay que poner el nombre? Yo sugiero omitir todo dato que permite identificar las escuelas y los actores. Y las personas, porque, Las personas. claro, porque es clave, estamos mirando cosas. Se usan en general, yo lo que, para evitar escuela 1 o no, docente X, es Sí. lo que a mí me parece, pero es una cuestión de estilo nomás, está bien si ponen escuela 1, es usar seudónimos, ¿no? Usar nombres falsos para las escuelas, cambiarle los nombres a la escuela, cambiarle el nombre a las personas. Entonces, en términos de escritura, es como un lenguaje más coloquial, no sé cómo decirlo, ¿no? Es como un lenguaje que facilita la lectura, porque uno tiende a recordar más, por ejemplo, nombres que números cuando está leyendo, pero es recomendable evitar cualquier forma que permita identificar a las instituciones o a las personas. Una posibilidad es usar, como dice Mariana, números, escuela 1, y la otra posibilidad es usar denominaciones que no son reales, digamos. Claro. Profesora Guadalupe, disculpe, una consulta. ¿También puede ser que uno coloque estudiante A, por ejemplo, el inicial del nombre del niño o de la niña? Sí, también. Bien, perfecto. Gracias. Siempre intentando proteger la identidad de las personas. Por más que uno crea que esté escribiendo algo que no tiene ninguna connotación ni la posibilidad de ningún uso valorativo, no tenemos claro nunca eso. De todas maneras, si tenemos que afinar en esto, en esta discusión, lo recomendable es, hay veces que es muy difícil ocultar las identidades, sobre todo institucionales, sobre todo en los lugares muy chicos, ¿no? Eso es lo que nos pasa a todos los que hemos trabajado en comunidades muy pequeñas. En general, lo ideal es hablarlo con las personas de la escuela y preguntarles cuánto anonimato sienten que necesitan, ¿no? En general, el acuerdo más, recomendación general mía es mantener el anonimato, pero uno puede hablarlo con las personas con las que trabaja, con los actores de la escuela, del lugar donde está desarrollando su trabajo de campo, conversarlo y definirlo junto a esas personas. Hay instituciones y organizaciones que prefieren visibilizarse, que prefieren que las investigaciones no sean anónimas. Entonces, es una cuestión de conversarlo con las personas con las que trabajamos. Claro, pero hay, por ejemplo, acciones concretas que pasan en una escuela que hacen imposible, o sea, todo el mundo sabe quién fue. Si yo digo la persona que se tropezó en la entrada y todos van a ayudar, por ejemplo. Persona X, pero se tropezó en la entrada, todos van a ayudar y en el año pasó una vez y es la Marta. ¿Entendés? Entonces es muy concreto eso. ¿Cómo tramitas esa cuestión? Porque digamos, en este momento estás con sin audio. Pero digo, estamos hilando fino en cosas que dijeron y que hicieron personas. Estamos mirando participación, cómo se manifiesta la participación en los procesos de construcción y aparecen cosas, ¿entendés? Aparecen cosas que todo el mundo sabe quién fue quien la hizo y, o sea, digamos, le puedo preguntar a la persona que se tropezó, pero después están todos los otros actores alrededor, digamos, todos saben que estamos en un proceso de investigación, pero las sensibilidades es difícil no tocarlas. No se puede ser tan opaco, digamos.
Es muy complejo el tema de la protección, ¿no? Porque ahí lo que hay es un resguardo ético, la discusión es ética, ¿no? Acuérdense, en método 2, lo último que ustedes trabajaron tenía que ver con la dimensión ética de la investigación, con los cuidados que requiere cuando uno hace investigaciones en ciencias sociales, que tiene siempre la posibilidad de exponer a personas y a instituciones. No hay respuestas técnicas a cómo lidiar con eso. Cada situación es tan particular que requiere de recaudos particulares. Al interior de las instituciones es muy difícil preservar las identidades, porque como dice Mariana, todos sabemos lo que pasó, todos nos conocemos. Entonces es muy complejo en general preservar hasta dónde es posible preservar esas identidades. Me parece que la cuestión es caso a caso cómo lo pensamos y cómo resguardamos en función de esas cuestiones, y en lo posible resguardar hacia afuera, ¿no? Bueno, al interior de la escuela todo el mundo sabe quién es quién, pero hacia afuera no son identificables. Personas de otras escuelas y de otros lugares no pueden saber quién es quién, ¿no? Eso porque no saben ni siquiera cuál es la escuela, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión de que hay que hilar finito y preguntarnos qué posibilidades de proteger y cuáles pueden ser las consecuencias y los usos posibles de lo que nosotros estamos produciendo. La otra consideración que me parece importante tener en cuenta es que sobre todo en las perspectivas etnográficas trabajamos en torno a lo público. Nosotros no estamos ventilando secretos en una investigación, estamos analizando un discurso que es público, estamos construyendo análisis sobre cuestiones que todo el mundo sabe, reflexionando sobre eso y mirándolo, si se quiere, a través de ciertos lentes teóricos. Pero no estamos, por supuesto, ya eso estaría fuera de la ética, ventilar secretos, ¿no? Siempre trabajamos en torno a lo público, el análisis de lo público. Sí, Silvia. Estaba pensando que acá aparece esto que decía en algún momento Andy, del tema de trabajar sobre la propia escuela. Yo estoy pensando en el trabajo que está haciendo Mariana con su compañera, y ahí es como ella dice, ella está trabajando el tema del compromiso y la participación de las personas, de las maestras, las decisiones, una cuestión más o menos así, qué sé yo. Y por ejemplo aparece que hay una de las maestras que no se junta con las otras, que no vamos a develar detalles porque ya la vamos a quemar acá. Pero me abrió una lata de gusanos para digamos, cuando se lea en la institución. Claro, entonces ahí está el problema. Esto que vos decís de lo público. Sí, es público, pasa públicamente, pero hay una parte que es parte de la indagación, de la investigación, de lo que me dijiste en privado, de lo que completaste en la encuesta, qué sé yo. Y además está la interpretación que vamos a hacer de eso, que sí tiene todo digamos, unas referencias conceptuales y los antecedentes. Pero a mí me parece que lo recomendable ahí sería expresar esos resultados, digamos, o esas construcciones de los datos como en un segundo nivel, como poder ya ir con una conclusión de decir, bueno, las dinámicas que aparecen en mi escuela sobre estos tipos de participación son estos. O sea, que no se vaya al detalle, no ejemplificarlo por ahí. Y otra cosa, que es lo que decía antes, por ahí, ese es el riesgo de trabajar con la propia escuela, porque si vos trabajas con otra escuela, le pones un nombre de fantasía, acá todo el mundo va a saber que es la escuela tuya porque vos le estás poniendo el nombre tuyo. O sea, pero bueno, son cuestiones, como decía la Guada, son cuestiones éticas también, y hay que resolverlas ahí caso por caso. O sea, también hay que pensar que uno tiene que volver a la escuela y ser directora de la escuela donde uno anduvo diciendo, sabe que acá se arman una rosca hasta para hacer una lata, para hacer una jarra de té, se complica acá. Y bueno, uno tiene que ver también más allá de que la lectura del trabajo va a Chicas, no es cierto, nunca dijimos eso, por favor. Son palabras de la Silvia. Sí, la Marta se cayó, es cierto. Ahí, no, pero hay una que toma el té sola, ahí no sé.
Sí, me parece que es interesante que se tomen el tiempo todos los grupos y las personas en pensar esto que trae Mariana, ¿no? La dimensión ética, volver a la dimensión ética de la investigación y a los usos que se hacen de las investigaciones y que eso atraviesa nuestras investigaciones. No estamos diciendo las cosas a lo bruto y sin que medie la reflexión sobre las consecuencias de lo que decimos, ¿no? No se trata de decir como si nosotros tuviéramos la verdad y decimos la verdad sin mediaciones y sin medir las consecuencias de lo que estamos haciendo. Tiene que ver, entre otras cosas, con los acuerdos que construimos con los actores. Hay ocasiones en las que uno construye acuerdos sobre determinadas cuestiones y no sobre otras. Cuando emergen otras cuestiones, uno se tiene que preguntar si puede plantearlas y hacerlas públicas si no fueron parte de los acuerdos iniciales. Digo, ¿a qué me refiero? En una investigación que nosotros hicimos hace muchos años cuando hacíamos la licenciatura, trabajábamos con un grupo de mujeres y emergían cuestiones vinculadas con el género. Eso no había sido parte de nuestro acuerdo en la relación de ellas con sus parejas, por ejemplo. No había sido parte del acuerdo de lo que íbamos a conversar y de lo que íbamos a hacer público. Y entonces, por mucho molestia que a nosotros nos generara, por mucho dolor que nos generara no poder visibilizar eso y tematizar eso en nuestra tesis, no lo hicimos, porque no era parte de los acuerdos que habíamos construido con las personas con las que estábamos trabajando. Nosotros habíamos dicho que íbamos a trabajar otra cosa. Entonces, eso es caso a caso, como dice Silvia, pensar cómo vamos abordando y qué implicancias tiene lo que estamos diciendo para los otros, incluso a veces mordiéndonos la lengua y pensando qué consecuencias tiene, cómo resguardamos a los otros y a las otras. Estábamos, creo, seguimos con consideraciones para tener en cuenta en los capítulos analíticos, que la necesidad de tener presente cómo son las vinculaciones que establecemos entre los referentes conceptuales y el trabajo de campo, ¿no? Es un capítulo analítico. Hacen algunas vinculaciones entre algunos referentes conceptuales que nos orientan, que nos encuadran en una investigación y lo que vamos encontrando en el trabajo de campo. Nuevamente voy a insistir en esto, aunque parezca evidente, por una cuestión de coherencia interna, lo que se usa en el análisis de los capítulos analíticos tiene que estar anticipado en el capítulo teórico-metodológico. No pueden aparecer nuevos conceptos de repente en el capítulo teórico, en los capítulos analíticos. Tienen que estar en el capítulo teórico anticipados. Y, por supuesto, las ideas o los conceptos que ustedes utilicen tienen que estar referenciados en los autores que están tomando, ¿sí? Si ustedes van a tomar a X autor, lo tienen que referenciar. Si toman una idea de quien fuera, tiene que estar adjudicada que esa idea es de un determinado autor y que yo la estoy usando, la estoy recuperando, la estoy reformulando, la estoy revisando, pero que la idea la tomé de determinada persona. Eso, en términos prácticos, implica poner el apellido y el año del libro que estoy utilizando. Pasamos, Silvia. Conclusiones. ¿Qué tenemos en cuenta cuando hacemos las conclusiones? Lo que no puede no estar en una conclusión es los principales hallazgos presentados en los capítulos analíticos, ¿no? Una síntesis en donde yo presento de manera sumaria cuáles son los hallazgos de mi tesis. Eso no puede no estar, ¿no? Es como parte de las conclusiones. La otra cuestión... Guadalupe, ¿recuperaríamos aquí también la afirmación de tesis? Bien, ahí vamos. ¿Qué es lo ideal en la conclusión? Que yo recupere los hallazgos para sostener mi afirmación de tesis. Vuelvo a la afirmación de tesis y digo cómo esos hallazgos que fui construyendo me permiten sostener esa afirmación. Es como volver a replantear la idea central con más fuerza, ¿no? Es como decir, bien. ¿Vieron que yo dije al inicio que iba a mostrar tal cosa? Desarrollo en los capítulos analíticos todas las pruebas, vamos a usar todas las pruebas que pude construir, y en las conclusiones vuelvo a decir, ¿vieron cómo estas pruebas me permiten sostener lo que yo digo? ¿Me permiten sostener esa afirmación? Entonces ahí volvemos a articular todos los datos que construimos en torno a la afirmación de tesis que, recuerden, es nuestro eje. Es el argumento que nosotros desarrollamos en nuestro trabajo final de licenciatura.
Eso es central, eso es lo que no puede no estar. ¿Sí? En general, recuerden, a las conclusiones llegamos cansados, pero intenten tomarse su tiempo porque ahí la introducción y las conclusiones son muy importantes, ¿no? Porque ahí el lector se puede distraer un poco en los capítulos analíticos. Entonces, en las conclusiones yo soy quien le estoy diciendo, fíjate cómo se relacionan las ideas. Ten en cuenta que esto que yo venía diciendo no es que me distraje y dije cualquier cosa. Es un sustento de mi afirmación de tesis. Se vincula con esta idea principal que yo estoy trabajando. Opcional, pero recomendado, es incorporar nuevos interrogantes, ¿no? Es interesante que uno después de hacer una investigación tenga nuevas preguntas. No diga, che, después de hacer toda esta investigación, me hago estas otras preguntas nuevas, estas otras cosas que no había pensado. Estaría bueno que alguien haga una investigación sobre esta otra cuestión, ¿no? Entonces, no es obligatorio, pero suele ser algo que se incorpora. Otra cuestión que puede ser opcional, pero también es importante porque refuerza nuestro argumento, es recuperar los propósitos de la investigación, la relevancia de la investigación, porque es importante, y sobre todo porque es importante generar ese conocimiento para la gestión, y cuáles son los aportes que efectivamente ustedes produjeron en su trabajo en relación a esa problemática de la gestión, a esa preocupación sobre un aspecto de la práctica de las escuelas. ¿Pasamos, Silvi? La bibliografía, aspecto formal pero importante. No lo dejen para último momento, recomendación, vayan avanzando en la bibliografía, háganse un documento de bibliografía porque después uno pierde los datos, no los encuentra, pierde los textos y es súper tedioso. Vayan incorporando todos los datos. Importante es verificar que están todas las referencias, o sea, todos los textos que ustedes citaron en el TFL tienen que estar en la bibliografía. No son algunos, son todos. Esas referencias incorporan todos los datos que corresponden, ¿sí? Apellido, nombre, año, nombre del texto, libro, revista, todo lo que corresponda. Y siempre háganlo de manera uniforme, ¿sí? Esto es en realidad respetar las normas APA, pero reiteramos, no cambien de criterio en la mitad de la bibliografía. Suele pasar que se van citando la bibliografía de maneras distintas. Eso tiene que ser todo igual. Es una cuestión casi de prolijidad en el texto. Por supuesto, nuevamente volvemos a consideraron las normas establecidas por el reglamento, las normas APA en las formas de citación. Esos serían los principales aspectos que ustedes tienen que chequear, ¿sí? Tildar que cumplieron para autoevaluar el trabajo final de licenciatura. Pasamos entonces a algunas consideraciones sobre, ¿pasamos, Silvi? Sobre la defensa. La defensa oral es el momento en que ustedes hacen una presentación oral del escrito que presentaron y es la instancia final, ¿no? Vamos a trabajar sobre dos cuestiones, rápidamente algunos aspectos reglamentarios, los vamos a pasar rápido, creo que ustedes ya lo saben, y algunos aspectos a considerar para su preparación. Esto lo vamos a trabajar rápido porque, por supuesto, para eso falta todavía un tiempito y les vamos a sugerir algunos videos y algunos enlaces que ustedes pueden consultar en el momento en que tengan que estar poniéndole el cuerpo a esa preparación. ¿Pasamos, Silvi? Pasamos de nuevo. Bien. Cuestiones reglamentarias del TFL. Se defiendan ante un tribunal. Primero va a ser virtual, ¿no? Ustedes eso ya saben, eso le da un contexto a la defensa. Es una defensa virtual y ante un tribunal. Ustedes, como grupo o como personas individuales, tienen que hacer una presentación oral, virtual, ante 3 personas. Esas 3 personas son docentes designados por UPC e ISEP. Probablemente una de las personas que integre ese tribunal, hasta donde entiendo, sea yo. Y después algunos de otros docentes de UPC o ISEP. ¿Estoy en lo correcto, Silvina? Sí. Se está pensando. Bien. Según reglamento, se envían las copias al tribunal y el tribunal tiene 30 días hábiles. Por lo que comentaba Silvina, quizás eso está en revisión y se cambie el periodo que tienen los miembros del tribunal para evaluar. De todas maneras, me parecía importante poner esta
esta consideración para que ustedes tengan idea de los tiempos que se manejan en la universidad para evaluar un trabajo. Quizás sea menos tiempo, pero en general no es algo que sucede de manera inmediata en las defensas de la universidad. Siempre hay un tiempito de demora entre que las personas evalúen sus trabajos. ¿Pasamos, Silvi? Es probable que sea ese el tiempo. Ese va a ser el tiempo. Bien, entonces con más razón. Es probable, digamos. Para calmar la ansiedad, no van a ser, ustedes presentan el trabajo, no va a ser a la otra semana que lo van a poder rendir, van a tener que tomarse un tiempo de descanso antes de poder realizar la defensa. Entonces decíamos, la instancia de examen es oral y pública en formato virtual, es una única nota, la nota final del trabajo final de licenciatura es tanto valorando la instancia escrita como la instancia oral, y ahí tienen la escala de evaluación que se usa en la valoración de los trabajos finales de licenciatura. Pasamos, Silvia. Eso también está todo en el reglamento, ¿sí? Ustedes pueden consultarlo directamente ahí. ¿Cuál es la dinámica de la defensa oral y pública en formato virtual? Ustedes entonces mandaron el escrito, enviaron el escrito, Silvina después les va a informar cuál es el mecanismo. En 30 días se los va a volver a convocar para hacer la defensa oral. ¿Cuál es esa dinámica? Ustedes tienen que preparar una exposición oral de 25 minutos, acompañada por una presentación. Eso es lo que ustedes tienen que organizar. Cada grupo, cada persona piensa una manera de defender, de presentar de manera oral su trabajo final de licenciatura, pensando en una extensión de 25 minutos. A partir de que ustedes hacen esa presentación, el tribunal hace algunas preguntas o algunos comentarios sobre su trabajo. El grupo o la persona responde a los comentarios del tribunal y luego el tribunal se retira o les solicita que se retiren a los estudiantes, delibera, discute y define la calificación. ¿Sí? Si esa instancia no fuera satisfactoria, si el resultado fuera negativo, si se desaprueba, tienen derecho a reformular ese trabajo y volver a presentarlo en 6 meses, en un plazo no mayor a 6 meses. O sea, incluso desaprobando esa instancia, ustedes tienen 6 meses para hacer las revisiones que el tribunal considere necesario y volverlos a presentar. ¿Sí? Bien, pasamos, Silvia. Bien. Para la preparación de estos 25 minutos, rápidamente, vamos a mirar unas cosas que tienen que ver con qué cosas hay que tener en cuenta para preparar esta exposición de 25 minutos. Y vamos a mencionar 2 cuestiones. Una es la elaboración del guión conjetural y la otra la elaboración del material de apoyo. ¿Seguimos, Silvia? Construir un guión conjetural que permite anticipar y ordenar cuál sería la secuencia de la presentación. No es nada recomendable improvisar. ¿Por qué? Porque uno tiene que, en una defensa oral, seleccionar qué es lo más importante, qué es lo que efectivamente es relevante para sostener nuestra afirmación de tesis, qué va a valorar como relevante el tribunal ante el que nos estamos presentando. Entonces, en general, si uno no prepara esa exposición, no ordena lo que quiere decir, se distrae, incluso se puede distraer con una anécdota, y pierde esos 25 minutos en contar algo que no es central, que no es fundamental para la valoración que se está haciendo. Entonces es importante tener un guión que nos oriente en cuál va a ser el orden en el que vamos a presentar las ideas en nuestra defensa. Si ustedes se fijan, si ustedes recuerdan, había en la diplomatura, en el módulo de escritura académica, creo que era ese el nombre, ¿no, Silvina? Módulo de escritura académica. En la clase 4, trabajaron con un ejercicio de guión conjetural. Vuelvan a ese ejercicio, les puede venir bien, o sea, en algún momento lo han hecho. En esa clase les proponían realizar un guión y les daban algunas pautas. Una de esas pautas tenía que ver con considerar una introducción, un desarrollo y un cierre. ¿Sí? Para preparar esa defensa, esos 25 minutos, uno puede identificar esos 3 momentos, ¿no? Iniciar diciendo cuál es el tema,
que vamos a trabajar, clarificarle, recordarle, situar al tribunal en el tema que nos interesa investigar, en la afirmación de tesis, en el objetivo. ¿Y por qué es importante ese tema? Siempre eso es relevante. Un momento de desarrollo del cuerpo en donde vamos eligiendo algunos puntos centrales relevantes para nuestro argumento, lo que queremos destacar ante el tribunal, y un momento en que cerramos explicitando cuáles consideramos que fueron nuestros aportes a ese tema que nos interesaba, volviendo a insistir sobre cuál es el tema que nos interesa. ¿Qué es importante en la defensa? Pensar, en primer lugar, que el tribunal leyó nuestro trabajo. Entonces no es necesario detenernos en cuestiones de excesivo detalle. Lo que estamos haciendo en una defensa es sostener las ideas más relevantes, enfatizar cuál es la lógica a través de la que nosotros pensamos nuestra tesis, cuáles son los aportes, cuáles son los aspectos relevantes de nuestra investigación, cómo sostuvimos nuestra afirmación de tesis, ¿sí? Porque el tribunal ya lo leyó, nosotros tenemos que enfatizar lo relevante de nuestra investigación. Pasamos, Silvi. En esa misma diplomatura, en ese mismo módulo, Botero también sugería tener muy presente los tiempos de exposición, que se ensaye la exposición, porque uno se puede confiar en que llega a decir las cosas y finalmente después eso no alcanza, entonces que es recomendable ensayar y verificar si los tiempos nos dan para presentar todo lo que estamos pensando. Y también sugería elaborar síntesis de los textos que queremos desarrollar oralmente, aunque no sea exactamente como lo vamos a decir, pero sí tener como ciertas anticipaciones de cómo diríamos lo que queremos decir, ¿no? Pasamos, Silvia. Bien. Esa defensa oral, esos 25 minutos orales, van acompañados de una presentación, ¿no? De un material de apoyo. Y uno se puede hacer algunas preguntas cuando va a hacer un material de apoyo, en el marco de un trabajo final de licenciatura, que tiene que ver con cuál es la estructura de mi presentación, cómo voy a estructurar esa presentación en términos generales, qué recursos me conviene usar, qué recursos audiovisuales, gráficos me pueden aportar a la comunicación, cómo es el lugar donde voy a presentar. Acá ya tenemos como estas cuestiones que tienen que ver con, bueno, es virtual, eso ya lo sabemos, entonces tenemos que verificar cuestiones que tienen que ver con la luz, con la conectividad, con verificar que lo que voy a proyectar lo sepa usar, ¿no? Que sepa usar el recurso, o que le pida a alguien como yo a Silvina que lo proyecte por mí, pero verificar cómo voy a resolver eso, y obviamente nuevamente cuánto tiempo tengo para presentar. En el momento en que ustedes están haciendo esto, cuando ya estén avanzadas, yo les sugiero que vuelvan a ver, o que vean este video de la Universidad de Chile, que da algunos ítems sobre qué cuestiones considerar para preparar el material de apoyo. Cuestiones como muy prácticas, que les pueden ayudar en ese momento. Pasamos, Silvi. Nosotros nos vamos a tener brevemente... ¿Vas a poder compartir ese material que está en el link? ¿O Sí. vas a compartir el Power? Voy a compartir el Power. Así tienen los enlaces. Todo en el mismo Drive. Nos vamos a detener brevemente, muy brevemente, en la estructura de la presentación. ¿Sí? Ahora, el resto de los puntos que pueden tener en consideración, los recomiendo cuando ya lo estén haciendo, digamos, no tiene mucho sentido que abundemos ahora, lo miren a esos videitos que son como bastante prácticos, bastante orientadores para este tipo de cosas. ¿Cuál es la estructura de mi presentación? Hay una cuestión que hay que considerar, que como la presentación acompaña la defensa oral, es un material de apoyo de la defensa oral, tiene la misma estructura. Tiene que tener un inicio, un cuerpo y un cierre. Silvi, pasamos. Aquí trabajamos con un ejemplo solo para visualizar. Lo que necesariamente encabeza la presentación tiene que ver con los datos, con el título del trabajo, los nombres de los integrantes, la carrera, digamos, los datos de identificación del trabajo que se está presentando. Inmediatamente después, lo que uno tiene que identificar para el tribunal
es cuál es el objetivo, el interrogante central, la afirmación, como ustedes lo quieran formular, pero tiene que ser claro cuál es el foco central de su trabajo, situar al tribunal en esa situación. Luego, identificar desde qué perspectivas teóricas se posiciona uno, las decisiones metodológicas que se tomaron, esto de manera sintética, vuelvo a insistir, recuerden que el tribunal leyó su trabajo, entonces no tiene sentido que uno se detenga en detalles, pero sí, en todo caso, explicar por qué se decidieron tomar esas perspectivas teóricas o por qué se eligieron esas decisiones metodológicas o qué implicó, sin detallar, sin abundar, solo para situar el trabajo. Y ya a continuación uno puede anticipar la organización en la que va a presentar las ideas. Y eso es una decisión de cada uno de los grupos. ¿Qué es importante tener en cuenta? No es necesario que la presentación en la defensa oral mantenga la organización del texto escrito. La oralidad tiene otra lógica. Entonces no es necesario que ustedes vayan capítulo por capítulo en el orden en que escribieron la tesis. ¿Es una posibilidad? Es una posibilidad. Si ustedes bien ven la primer diapo que aparece ahí bajo el número 5, está organizada en capítulos. Es una opción. Yo puedo presentar mi tesis en función de lo que fui trabajando en los distintos capítulos. Pero también puedo darle otras formas. Por ejemplo, organizarlo a partir de las conclusiones. Y decir, nosotros concluimos 3 cosas. Y después voy a desarrollar, pero identifico cuáles fueron las conclusiones de mi trabajo. O puedo bien identificar planos o dimensiones o categorías de análisis que construimos y presentar mi trabajo en función de esas categorías. Eso lo tienen que discutir en el grupo y yo les recomiendo que vean oralmente cómo se entiende mejor. Eso hay que practicarlo. Recuerden, la oralidad tiene una lógica, la escritura tiene otra, entonces es necesario como pensar cuál es la mejor manera de presentar los datos desde la oralidad, teniendo en cuenta que el texto escrito ya fue leído. ¿Pasamos, Silvi? Entonces, anticipamos la organización, la manera en que vamos a desarrollar nuestra información, nuestros datos, y luego, punto 6, efectivamente los desarrollamos. Si elegimos organizar la presentación por capítulos, podemos hacer una diapositiva capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Si decidimos presentarlas por las conclusiones, podemos hacer conclusión 1, conclusión 2, conclusión 3. Si decidimos trabajar con categorías, podemos presentar categoría 1, 2 y 3. ¿Sí? Depende cómo cada grupo, cada persona elija presentarlo. Obviamente las presentaciones pueden estar acompañadas por gráficos, por imágenes, fotografías, etcétera, que tengan que ver y que de alguna manera aporten y se expliquen por sí mismas. Esas, si son imágenes o gráficos, tienen que estar identificados de qué se tratan, ¿sí? Le ponen abajito imagen de la escuela tal fecha, si es un gráfico, tasas de deserción de tal escuela, etc. Finalmente, en una diapositiva, ustedes cierran, ¿no? Hay una diapo, 1 o 2, que va a dar cuenta del cierre. Y ahí, en sintonía con la defensa, por supuesto, con la oralidad, pueden plantear nuevas preguntas o enfatizar cuáles son los aportes que ustedes consideran que su trabajo produjo para el campo de la gestión o el campo de la educación en términos generales. Nuevamente, para pensar en este proceso, sugerimos la visualización de otro videíto que también tiene algunos aspectos también pragmáticos, prácticos, útiles para pensar estas situaciones. Entonces, bien. Pasamos, Silvi. Bueno. Vamos cerrando con esto. En el encuentro de hoy trabajamos sobre estas 2 cuestiones fundamentales que tienen que ver con la revisión del escrito y con algunos elementos que nos permiten pensar cuáles serían las características de la defensa oral. En el caso, sobre todo de la defensa oral, tienen algunos videos que les vamos a sugerir y cuando ustedes ingresen a esas páginas van a ver que hay distintos videitos orientadores cortitos, son útiles en ese sentido, que les van a permitir ya avanzar cuando estén en esa situación. Respecto a la revisión del escrito... Dejamos de compartir, ¿querés? Dale, sí. Con respecto a la producción del escrito, también subí en el Drive un texto de Sabino, en donde también avancen algunas consideraciones sobre qué tener en cuenta
prácticamente, ¿no? Utilitariamente, al momento de evaluar el trabajo final de licenciatura. ¿Sí? No sé si tenemos algunas preguntas, algunas sugerencias, algunas cuestiones que compartir que hayan quedado respecto a estas dos cuestiones. ¿Estamos? Bien. Profe, Sí. Beatriz, pregunta nuevamente. No, retomo una pregunta que hizo una compañera, Karina, en el chat, que bueno, ahí se pregunta cómo nombramos los capítulos analíticos. Me vuelvo a la parte analítica, los capítulos analíticos. ¿Cómo desarrollamos el capítulo? Es decir, a medida que vamos avanzando con las categorías, ¿los vamos enumerando, distinguiendo, o es todo un solo escrito? Los capítulos analíticos, Sí. el análisis, eso va a depender de... El análisis 1, adentro, en el interior de ese capítulo analítico, ¿hay subcapítulos, digamos, que van abordando cada categoría? Y es probablemente la forma más sencilla de organizar el capítulo. En general, un capítulo depende de muchas cuestiones, pero es un texto muy extenso para escribirlo de continuo sin subapartados, o es más complejo escribirlo de continuo. Probablemente los subtítulos dentro de cada capítulo les permita organizar mejor la información, les facilite. En general, el uso de subtítulos a uno le permite como diferenciar hasta cierto punto y te facilita la comunicación. Silvia, no sé si tenés alguna consideración, Silvia o Cele, no sé si están, o cualquiera, me refiero ya fue que tiene información específica, algún consejo o alguna cuestión sobre esto. Coincido con las apreciaciones que mencionas, Guada. Todo depende de cómo hayan pensado la organización de ese capítulo. Puede estar subdividido internamente o en algunos casos son capítulos diferenciados, porque depende también de la cantidad de categorías analíticas que ustedes delimiten y utilicen para abordar los datos. Eso no habría como una receta como para decirles lo tienen que hacer de tal modo. Cada grupo va a estar delimitándolo en función de las características de la investigación que vienen desarrollando. Me parece que en relación a lo que preguntaban en el chat, quizás no interpreté bien, lo que conviene es poner, en vez de capítulo 1, o capítulo 1, pero sí diciendo cuál es la temática, ¿no? Que el título del capítulo identifique cuál es la categoría, cuál es la dimensión, o cuál es el objeto que se trabaja en ese capítulo, ¿no? Como una cuestión de orientar y no dejarlo solo en capítulo 1, ¿no? Identificar en el nombre del capítulo de qué se trata ese capítulo. Otra cuestión que no mencioné, pero sí está en las orientaciones, si no recuerdo mal, es que cada capítulo de alguna manera es un texto en sí mismo, ¿no? Entonces necesita tener una introducción, un desarrollo y un cierre, ¿no? Cada capítulo tiene sentido independiente de alguna manera, entonces uno introduce de qué va a hablar en ese capítulo, desarrolla las ideas y cierra ese capítulo. Y recién después pasa al otro capítulo, ¿no? En el apuro a veces nos olvidamos de cerrar los capítulos y queda como un texto como inconcluso, ¿no? Es importante verificar, no sé si me están, ahí está. ¿Alguna otra cuestión que haya quedado para que conversemos? Buen día, Guada, Rosana. Después en el anexo, porque tampoco conversamos sobre el anexo, ahí debemos colocar las entrevistas completas, la transcripción completa de todas las entrevistas, de todas las fichas de observación, si hay fotografías que hemos sacado de algún documento, todo eso se va en el anexo completo. Bien. El anexo no es un apartado obligatorio según el reglamento de la Universidad Provincial. Por eso no lo hemos tratado, porque no es uno de los apartados obligatorios. O sea que ustedes pueden decidir incorporarlo o no incorporarlo. A mí me parece que en el anexo nuevamente hay una discusión en torno al anonimato. ¿Qué incorporamos en el anonimato que nos permita proteger a las instituciones, a las personas, y que no aparezcan cosas que las personas nos dijeron, por ejemplo, en privado, pero que no está tan claro, ¿no? En las entrevistas cuando son privadas, hay cosas que a veces no nos las están diciendo para que sean públicas,
¿no? Ahí hay un matiz que es difícil de manejar hasta dónde alguien nos está diciendo algo para que vaya a la tesis o hasta dónde alguien nos está comentando algo en un ámbito de intimidad. Entonces hay que tener cierto cuidado. Yo no incorporaría entrevistas ni fotos que permitan la identificación de las personas y las instituciones. Nuevamente hay una discusión ética que debería darse cada grupo a su interior. A mí lo que me parece que puede ser más útil de incorporar en un anexo son las tablas de análisis, son los esquemas a través de los que ustedes construyeron los datos. ¿Se acuerdan que trabajamos el cuatrimestre pasado con algunas planillas en donde, por ejemplo, uno iba incorporando fragmentos de entrevistas que nos permitían construir una categoría? O registros de observación que nos permitían, uno iba tomando pequeñas partecitas de la observación que nos permitían analizar un determinado tema. Esas tablillas de análisis me parece que son más interesantes para dar cuenta del proceso analítico que las entrevistas, digamos, en bruto o las observaciones en bruto. En todo caso, esto, teniendo en cuenta, esto es una discusión de cada grupo. Yo nunca incorporaría en un trabajo mío entrevistas, por ejemplo, porque me parece que hay que preservar a las personas. Es una discusión incluso en los organismos de ciencia en la actualidad. Entonces es una decisión de los grupos. Perdón, te hago una consulta con respecto al anexo. No me funciona la cámara, por eso. No te preocupes. ¿Podemos colocar en los anexos los instrumentos que nosotros elaboramos, por ejemplo, sin transcribir las respuestas en el caso que estamos poniendo de la entrevista? Exacto, por ejemplo. Eso en los casos de que hayan hecho encuestas o entrevistas semiestructuradas. En esos casos pueden incorporar los instrumentos que construyeron para hacer las entrevistas o para hacer las observaciones o los documentos, los instrumentos que hayan hecho usado para el análisis de los documentos. Eso me parece que con eso no hay ningún problema. El tema de las entrevistas y las observaciones, en todo caso, me parece que lo que uno puede incorporar son ciertos fragmentos en donde uno verifique que no hay ningún riesgo de perder el anonimato o de visibilizar ciertas conflictividades y nada más, ¿no? Pero esto, insisto, es una discusión en el propio campo científico de las ciencias sociales, qué se hace con esa información que uno obtiene y hasta dónde es pública y hasta dónde no. Convérselo en cada grupo y en todo caso explica después cuáles fueron los criterios por los que tomó la decisión. Insisto, el anexo no es obligatorio en este trabajo final de licenciatura. Ustedes pueden usarlo en función de querer dar cuenta del proceso que realizaron, como un anexo que sostiene y que le muestra al tribunal cómo fue el proceso del trabajo de campo y el análisis que hicieron, pero no es obligatorio. Muchas gracias, Guadalupe. Sí. Otra pregunta, profe. Si utilizamos nombres de fantasía, ¿lo aclaramos en algún lugar, como en películas que suelen decir que se usaron nombres de fantasía, que cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, una cosa así? Sí, lo aclaran. Se puede aclarar o en el apartado teórico-metodológico, y ahí ustedes dicen todos los nombres, o en una nota al pie cuando aparecen los capítulos analíticos, inician y dicen, en estos capítulos nosotros estamos usando, bueno, protegiendo el anonimato, usamos seudónimos o lo que corresponde por Bien. Bien, gracias. ¿Alguna otra cuestión? Mariela. Hola, profe, buen día, ¿cómo están? Gracias por este espacio. Es una consulta quizás media sonsa, pero bueno, tengo esta duda. Cuando yo estoy en el texto quiero citar a alguna conferencia de algún autor, de alguna conferencia, por ejemplo, de YouTube, que haya sido buena streaming. ¿Cómo lo hago? Porque en las normas APA yo lo encontré solamente en la parte de referencias, pero no en la parte cuando uno está escribiendo el texto. Está muteada, profe. Tengo tantas ventanas abiertas que a veces me pierdo en dónde estoy. No recuerdo específicamente, pero ahora me fijo y te mando por dónde sería. ¿Cómo sería? No tengo presente. No sé Muchas si gracias, profe. o Silvia lo tienen presente. O alguna de las otras chicas si hace poco lo ha hecho y lo tiene presente.
hay una conferencia especial que yo la quiero citar y digo, ¿cómo hago para citar esta parte o esto que dijo esta autora que me parece re importante? Y bueno, me puse a buscar eso y no lo encontré en ningún lado, en las normas APA. Y lo otro, no tengo las normas APA 7, tengo las 6, que era cuando hacíamos la diplomatura. Si alguna compañera o ustedes nos la pueden compartir a la edición séptima, se los agradezco. Yo Me quiero hacer parece una que consulta. fue en otro grupo que lo estuvimos hablando. Cuando se citan fragmentos de un video, generalmente se coloca el minuto y el segundo de donde se toma esa cita, donde comienza y donde termina. Ya te paso el enlace, Mariela. Celeste, en el grupo nuestro habíamos, por ejemplo, pusimos Claro. 6 minutos, 24, 6M, 24S, por ejemplo. 6 minutos es lo Sí. que habíamos hablado. Ahora les paso el enlace con las normas APA que justamente se refiere a eso. Gracias, profes. Perdón, yo quiero hacer una pregunta, profe. Póngalo para todas porque yo también quería citar una conferencia. Archivo de video creo que se ponía. Profe, yo quería hacer una pregunta. Nosotras que ya queremos presentar el trabajo con mi grupo porque lo tenemos listo, Ay, qué suerte. tenemos una fecha más o menos como para ya definida la presentación, cuándo se puede hacer, si hay que subirla a algún lugar específico. Porque usted dijo que, bueno, que sí que hay cuáles son los tiempos y demás, pero si hay alguna fecha para ya subir el trabajo. Dijo que se iba a definir si era por mail, en PDF, nos dijo la profesora Mónica Divico, pero bueno, no sabemos bien las fechas. Silvina. Silvina, se te escucha. O yo no te estoy escuchando. ¿Ahora? Ahora sí. Sí. En los próximos días seguramente va a salir un mensaje, un comunicado con todas esas pautas. Pero como decía antes, no hay una fecha. Si ustedes, por ejemplo, tienen el trabajo ahora, fines de junio, y no salió el mensaje nuestro, yo creo que el máximo, si no es esta semana cortita, va a ser la otra, pero va a salir. Nos avisan, le avisan a su tutora, Mónica en este caso, para que les enviemos, pero se puede presentar en junio, en julio, en agosto, digamos, se presenta con el formato que piden, que se pide, y después el tribunal se toma ese tiempo para la lectura y se les convoca, ahí sí se convoca una mesa de examen donde son mesas de exámenes creo que particulares. Bueno, es todo lo que están terminando de definir en el marco de esta carrera, digamos, de este trayecto, y atendiendo al reglamento de la Universidad Provincial. Entonces, están viendo ahí cómo adaptar eso para esta carrera, pero lo pueden presentar en cualquier fecha. Si ustedes ya lo tienen listo y demás, y dicen, bueno, ahora ya queremos sacarnos estos de encima y, pueden hacerlo ahora a fines de junio, principios de julio, y ya queda presentada, digamos. Bien, perfecto. Sí, sí. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra cuestión que esté pendiente? No se queden con dudas. Bien, entonces, mientras piensan, les recordamos que les habrá llegado un comunicado a través del foro de novedades, en donde las invitamos a participar de unas jornadas de socialización de los TFN, que sería el sábado 29 de junio. No sé si lo pudieron ver, si les llegó. La intención es
nos proponíamos generar un espacio en donde podamos compartir, donde podamos socializar los avances que cada grupo está teniendo sobre sus procesos de investigación. Nos parecía que es una instancia interesante para que ustedes puedan mostrar hasta dónde han llegado, contar, de alguna manera también anticipar lo que implica hacer una presentación oral ante otras personas de nuestro propio proceso, ver hasta dónde hemos llegado. Lo que es importante es que tengan en cuenta que acá, en primer lugar, no es una instancia evaluativa, no estamos evaluando ni valorando hasta dónde pudo llegar cada grupo. Eso depende de un montón de factores y lo sabemos, pero sí invitarlas a que compartir con las compañeras y con los compañeros hasta dónde pudieron avanzar, en dónde están, en qué situación del proceso de investigación están, ¿no? Que ahí nosotros les compartíamos algunas preguntas que nos parecía que podían ser orientadoras para pensar esto, que tenía que ver con las respuestas que han podido construir hasta el momento para sus objetivos, cuáles creen ustedes que son los hallazgos más significativos que han encontrado hasta el momento, cómo están pensando organizar los datos, qué aspectos creen que tendrían que profundizar, si ya han llegado a algunas consideraciones finales, qué dificultades han tenido para construir las afirmaciones de tesis. No es una instancia, me parece importante, no es una instancia evaluativa, sino una instancia de socialización. Y poder poner en palabras y escuchar a otros compañeros nos parecía que era importante en este momento en donde estamos cerrando el acompañamiento. Mariana. Después quiero decir algo. Sí, estoy buscando el mensaje, la invitación y no lo encuentro. No sé si es que no me llegó, no estaba enterada. Está en el foro de novedades. Ah, en el foro de novedades, yo estaba en el correo. Bien, me voy a fijar en el foro de novedades. Me manejo más con el correo. Igual les tiene que llegar la notificación. En el mail, Mariana, llegó el 10 de junio. El 10 de junio en el correo está. Ah, listo. Porque llega la notificación. No, y reafirmando esto que decía Guada, también es importante, digamos, animamos a que todas y todos presenten, digamos, su proceso, pero si por alguna razón no pueden presentarlo, que también asistan, va a ser la jornada de cierre, está bueno, es interesante escuchar, digamos, compartir lo que venimos haciendo y escuchar, recibir lo que otros compañeros y compañeras están haciendo. Y va a ser el cierre de este espacio de acompañamiento de TFL, así que les invitamos para que puedan participar y ojalá que muchos y muchas, puedan presentar su trabajo y estos hallazgos y este caminito que vienen haciendo, como decía Guada. Será un placer poder escucharles. Sí les pedimos que les avisen a las tutoras, ahí mismo en el mensaje está dicho, si van a presentar o van a participar participar sin presentar, solo a los fines de poder organizar la dinámica, ¿no? Eso va a depender si organizamos por grupos temáticos, si organizamos por comisiones, con cantidad de gente, etcétera. Entonces nos permite anticipar un poco la dinámica del día. Para eso les estamos preguntando si participan en calidad de expositoras o como oyentes y conversadoras con las colegas. Si les pedimos solamente a los fines organizativos, ¿no? De facilitarnos pensar la dinámica con un poco de anticipación. Bueno, esperamos encontrarnos el 29 entonces, que nos cuenten cómo va la cosa, qué cosas han podido encontrar. Que disfruten el fin de semana, lo que queda. Y les animamos a seguir trabajando este tiempito que queda, consultando las dudas que tengan. Bueno, vienen trabajando sistemáticamente con el equipo de acá de profes que están ahí siempre pendientes, así que lo que necesiten y bueno, aprovechen este último tiempito que queda de compartir. Que tengan un muy bonito fin de... Bueno, muchísimas gracias, profe. Muchas y gracias. Nos veremos el 29. Nos vemos el 29. Nos vemos el 29. Muchas gracias. Buen fin de semana para todos. Gracias. Buen fin de semana. Saludos.
Muchas gracias. Bueno, chao, buen fin de semana. Gracias, Guadalupe. Muy bueno tu clase. Me encanta. Ya nos conectaremos. Gracias, Sil, que nos acompañas todo el tiempo. Silvia Graciela. Bueno, un besito. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Que descansen. Buen fin de todas.